Hola, hola, saludos por aquí Ismael Cala, gracias por estar con nosotros a través de Mega TV Paraguay. A todos esos paraguayos que nos están sintonizando, muchísimas gracias dentro de Paraguay y alrededor del mundo, porque hoy gracias a la tecnología, pues todos estos mensajes se globalizan. La verdad que yo estoy una vez más muy feliz de encontrarnos en estos mega documentales porque vamos por más producciones, acerca a unos invitados que me permiten a mí en lo personal y a ustedes conocer más sobre la realidad de este hermoso país que tienen, que es Paraguay. Así que gracias a mis queridos Rodolfo González Friedman, su esposa y socia Marlucy de Vamos por Más Producciones, por la gentileza de darme esta oportunidad de ser parte de Mega Documental. El tema de la justicia electoral ha sido siempre un tema controversial. Y no solo en un país, sino en todos los países del mundo. Y sobre todo también un tema controversial, ya hablando de la realidad paraguaya, en cada elección. Por eso hoy vamos a hablar con el hombre que puede quizás responder mejor que nadie a todas las interrogantes que tenemos y sacarnos de dudas. Así que quiero dar la bienvenida al doctor Carlos María Liubetich Arrellaga, que es el director de procesos electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay. Doctor Carlos María, ¿cómo está usted? Bienvenido a Mega Documental. Hola Ismael, un saludo afectuoso para vos, a toda la teleaudiencia. Encantado de compartir contigo estos momentos. Maravilloso. Y a mí me gustaría saber cómo se siente usted, porque cuando yo le pregunto a las personas, muchas veces uno no se da cuenta que responde en piloto automático. A veces uno dice, bueno, pues estoy bien, ¿verdad? Pero el bien es parte del responder desde el piloto automático. Entonces, si yo le pregunto en este instante que estamos compartiendo esta conversación, ¿cómo se siente usted? ¿Qué me responde? Bueno, yo le respondo que estoy muy bien, no al estilo paraguayo, porque los paraguayos normalmente, cuando nos preguntan algo, aun cuando esté enterrándola, la madre te dice muy bien. Es una costumbre de Paraguay, pero realmente muy satisfactorio estar compartiendo este momento contigo. Maravilloso. Vamos a hablar de elecciones y luego también quiero hacerle algunas preguntas personales ya, porque realmente cuando leo su formación académica, cuando leo su trayectoria, todo lo que usted ha podido hacer, digo, Dios mío, esto parece las hojas de no una vida, sino de 3 vidas que me juntaron aquí, y es la vida de una única persona. Y eso a mí, en lo personal, me llama mucho la atención, cómo hay personas que han podido tener una vida de alto rendimiento, ¿verdad? Y usted siento que es una de esas personas que tengo el placer de poder conocer, como ha trabajado como periodista, ha trabajado como dirigente, ha sido, en fin, tantas cosas, ¿verdad? Que es maravilloso ver esa versatilidad. Pero hablando de elecciones, vamos a comenzar por aquí con este tema. Mis productores, yo digo que han elegido a la persona justa para que nosotros aprendamos un poco más de justicia electoral, que es un tema bastante complejo. Y para comenzar, yo quiero que vayamos a su niñez. ¿Recuerda cuando sus padres iban a votar, el clima que se vivía en los hogares y el país antes de esa, digamos, sobreinformación que hoy tenemos gracias a los medios, a las redes sociales? ¿Usted recuerda esos tiempos? ¿Cómo no? Recuerdo perfectamente porque yo nací en la era stronista. Ya cuando Stroessner era presidente, las elecciones del Paraguay se realizaban habitualmente, pero no eran elecciones competitivas. O sea, porque no había igualdad de oportunidades para quienes participaban de la misma. Y la votación se realizaba. Y yo estoy convencido de que incluso si fueran elecciones limpias y transparentes, Stroessner hubiera ganado esas elecciones. Lo que ocurre es que muchas veces las personas que participaban de las elecciones estaban más interesadas en denunciar fraudes que en participar con posibilidades del proceso electoral. Y el denunciar fraudes es una situación
que se ha ido haciendo eco en los dirigentes actuales, y tenemos hoy gente que todavía pregona que las elecciones se le ha robado, que se le sacaron votos, etc. Entonces, nosotros queremos desmitificar esa situación, y recuerdo entonces a mi padre votando habitualmente, pero sin que sean elecciones competitivas. ¿Y cuándo comenzó usted a interesarse o apasionarse por este tema? Bueno, yo tenía apenas 18 años cuando mi padre, que pertenecía a un partido político al cual también pertenecían sus padres, me invitó un día a participar de la actividad política, y nada menos que formando parte de una comisión electoral del partido. O sea, yo me inicié directamente en el área electoral del Partido Revolucionario Ferverista, al que pertenezco todavía y al que pertenecía mi padre, y me inicié, como te digo, en forma directa en lo electoral. Entonces tuve muy pocas posibilidades de activar políticamente, porque uno no puede ser juez y parte al mismo tiempo. Entonces, el momento donde yo ingresé a la vida política, tuve que separarme, renunciar a la justicia electoral ya en ese entonces, para acceder a una banca en la Cámara de Diputados. Este cargo que ahora ocupa, director de procesos electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral, es sumamente importante en la transparencia de lo que cualquier proceso electoral en todos nuestros países es. Entonces, ¿qué responsabilidad siente y cómo llega a ocupar tan crucial responsabilidad? Bueno, cuando se creó la justicia electoral, en cada partido político que tenía representación parlamentaria, se hizo una elección para designar un representante para conformar lo que se llamó el Consejo Electoral, que es el que tenía la responsabilidad de elaborar el nuevo padrón electoral de la República y organizar los procesos electorales. En ese sentido, yo gané la elección en mi partido y conformé éramos 4 personas, un representante del Partido Colorado, uno del Partido Liberal, uno del Partido Encuentro Nacional y uno del Partido Revolucionario Ferverista, que en aquel entonces eran los partidos que tenían representación parlamentaria. Ahí integré el Consejo de la Dirección del Registro Electoral y organizamos el nuevo padrón y la primera elección. Posteriormente, yo renuncié al cargo y me candidaté para diputado. Una vez terminada mi función de diputado, volví a la justicia electoral, ya prácticamente en el mismo cargo, hasta que tuve varias salidas, escapes, de la justicia electoral por contrataciones que me hicieron desde el exterior para colaborar con elecciones en otros países. Así, mi primera salida importante fue en el 2001, en el Perú, después del fraude Fujimori. Se constituyó una nueva OMPE y las Naciones Unidas contrató a 11 especialistas de diferentes países para ayudar en el proceso, y ahí comenzó realmente mi carrera internacional dentro de la asesoría electoral. A mí me gustaría, bueno, como observador que soy de la realidad paraguaya, pero también quizás hay mucha gente joven que está conectada, que no conoce muy bien la historia. Cuando usted habla de ese momento en el que surge el proceso de la justicia electoral paraguaya, ¿en qué momento histórico fue esto? ¿Cuándo ocurrió? Bueno, ocurrió cuando ya la etapa del estronismo estaba finalizando. Había poca credibilidad ya en el país respecto al padrón electoral, porque se decía que estaba, cargado con personas que realmente no tenían derecho a voto. Se hablaba de fraudes en las elecciones propiamente y en el escrutinio de los votos. Entonces surge así la necesidad de reinventar una justicia electoral.
porque en ese proceso de Stroessner, el Poder Ejecutivo convocaba las elecciones, una junta electoral compuesta por 2/3 por el partido de gobierno organizaba la elección y juzgaba la misma el Parlamento, que también estaba constituido por 2/3 de los votos del mismo partido. Entonces no había un control electoral. Así es como se diseñó la justicia electoral, con un sistema que hasta hoy perdura, que es el control mutuo. Todos los partidos tienen la posibilidad de tener representantes en la justicia electoral que se encargan de fiscalizar los procesos organizados. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa, doctor, en nuestra conversación. Será muy breve, unos mensajes pertinentes y luego regresamos con más de esta maravillosa entrevista en Mega Documental con Ismael Cala, aquí en Mega TV Paraguay. No se vayan. Gracias por estar con nosotros en sintonía con Mega TV Paraguay y estamos conversando hoy con el doctor Carlos María Ljubecic, que es el director de procesos electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Hombre con una grandísima formación académica y una impecable trayectoria. Y la verdad que a mí me llamó mucho la atención todo lo que a usted le ha tocado ver y ser testigo presencial de muchos procesos importantísimos, siendo observador electoral del Banco Interamericano de Desarrollo para las elecciones juveniles de México, consultor electoral de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, director de normativa y documentación de la empresa Smartmatic, organizador de las elecciones en Venezuela. Y la verdad que, bueno, no puedo leer todo porque se nos iría la media hora de conversación. Asesor electoral de la Organización de Naciones Unidas para las elecciones presidenciales de Perú en el 2001, coautor de cuadernos electorales editado por el Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos. Entonces, con todas esas credenciales, doctor Carlos María, usted que se relaciona tanto, no solo en Paraguay, sino en el exterior, ¿cómo ven? Primero quiero que me dé la visión que tienen los paraguayos de la justicia electoral del país. Y otra, ¿qué visión le han dado sus colegas en el exterior de la justicia electoral paraguaya? Yo creo que la justicia electoral del Paraguay se ha ganado el respeto y consideración no solamente de los partidos políticos y de los candidatos, sino también de la ciudadanía. En Paraguay se discute mucho antes de las elecciones, pero en el día de las elecciones, cuando la justicia electoral da su resultado preliminar, que es la transmisión de resultados electorales preliminares, en Paraguay se acaba la discusión. Porque los paraguayos se comportan mejor que sus políticos en las elecciones. Por más que en los procesos previos los políticos quieran incidentar y, como decimos nosotros, calentar el ambiente político, la tradición en Paraguay es que los ciudadanos van a las urnas a votar con absoluta tranquilidad y normalidad y esperan el resultado de la justicia electoral. Y en Paraguay, desde hace 20 años, la gente se acuesta a dormir con la tranquilidad de saber quién fue el ganador. Esa es la fortaleza de la justicia electoral. Y eso se ha valorizado enormemente desde el exterior. Eso es lo que en realidad nos facilitó a nosotros nuestra presencia como asesores de organismos internacionales, debido a la credibilidad que ha sabido conseguir la justicia electoral a través de estos 25 años de juzgamiento, organización, dirección de los procesos electorales. Y qué interesante, porque creo que casi me ha respondido mi próxima pregunta, que es cómo llega un funcionario electoral del Paraguay
a ser requerido por organismos internacionales y tener las oportunidades que usted ha tenido, pero ya me lo acaba de contestar. Explíqueme qué diferencias presenta el nuevo sistema electoral paraguayo y qué expectativas tiene de él. Bueno, el nuevo sistema electoral paraguayo surge por una férrea voluntad ciudadana de cambiar el proceso electoral. Y no es porque el proceso en sí tenga muchas deficiencias, sino es porque la calidad de la representación ha disminuido sustancialmente en los últimos años. La gente no está conforme con sus representantes, hay una crisis en ese sentido y la gente percibe un cambio de sistema electoral como solución definitiva a este tema. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, ni tengo tantas expectativas con el cambio, porque en realidad la ciudadanía tampoco conoce exactamente el sistema en el cual nos estamos adentrando. Y por otro lado, porque en los países donde se aplicó el sistema de listas desbloqueadas, tampoco tuvo un impacto decisivo en cuanto a la calidad de la representación. Tenemos en Brasil, conoces el caso de Lava Jato, uno de los casos más sonados de todas las Américas. Tenemos el caso de Perú, que se han cambiado 3 presidentes, se han declarado 2 veces desierta el Parlamento. Tenemos el caso de Colombia, donde la mayoría de los parlamentarios están acusados de haber sido financiados por el narcotráfico. Tenemos el tema de El Salvador, donde conoces perfectamente los problemas que hay entre Bukele y sus parlamentarios. O sea, en los países donde se aplica el sistema de lista desbloqueada, no son hoy un ejemplo a seguir. Entonces nosotros estamos entrando y yo veo como una oportunidad para la ciudadanía de elegir mejor. Ahora, el resultado es una cuestión que no corresponde a la justicia electoral, sino que a la selección que el ciudadano pueda hacer. Ahora, ¿cuáles serían los puntos fuertes y desde su punto de vista, cuáles serían los puntos todavía mejorables de este nuevo sistema? Bueno, para mí, lo único que justifica este nuevo sistema electoral es que le otorga al ciudadano una mayor capacidad de selección. Porque anteriormente, en el sistema de listas cerradas y bloqueadas, el elector votaba in totum a la lista de un partido en el orden establecido por los dirigentes de ese partido prácticamente. O sea, no era el ciudadano el que elegía a sus autoridades, sino que esa elección devenía de los líderes partidarios. Entonces, se decía que inclusive se podía comprar una banca, ¿verdad? Aportando a los candidatos para que estos le pongan en lugares, digamos, entrables en la lista. Entonces, esto otorga una mayor capacidad a los ciudadanos. Ahora, ¿cuál es el problema de este sistema? Es mucho más difícil para el ciudadano votar porque tiene un voto preferencial que elegir. Es mucho más caro de organizar porque en el Paraguay no se puede hacer una elección de este tipo sin máquinas de votación, porque son muchos cargos en disputa. Nosotros elegimos, imagínense, elegíamos todo en conjunto, 45 senadores, 80 diputados, 18 parlamentarios del Mercosur, entre 24 y 12 miembros de las juntas departamentales. O sea, son 4 cargos plurinominales y como acá participan casi 29 partidos habitualmente, tenemos más o menos 3.000 candidaturas. Usted sabe lo que es hacer un escrutinio en la mesa al terminar la votación, haciendo actas y contando votos para 3.000 personas. Es un proceso inacabable. Entonces, el proceso es más caro, más dificultoso para llevar y obliga hoy a la justicia electoral a renovar absolutamente su sistema de votación, porque todo es nuevo.
El sistema electoral es nuevo, se creó un sistema de financiamiento político absolutamente nuevo, ¿verdad? O sea, estamos con la máquina de votación que cambia el sistema y también en la mesa se va a aplicar un nuevo mecanismo que le llamamos voto secuencial, con lo cual tenemos un nuevo sistema electoral. Y bueno, hablaba de la máquina de votación y yo creo que hoy el mundo puede probar su eficacia cuando los procesos están digitalizados, ¿verdad? Y sobre todo en las elecciones y todo puede ser mucho más medido y rastreado gracias a la tecnología. ¿Qué tan feliz está usted con la incorporación de la tecnología y la digitalización al proceso electoral paraguayo? Yo estoy muy feliz con la tecnología aplicada al proceso de votación. De hecho, estuve trabajando como en 5 elecciones en el Brasil con las máquinas de votación desde hace casi 20 años. Estuve 5 años en Venezuela con las empresas Smartmatic, con las máquinas de votación. Estuve en Ecuador haciendo el proceso de prueba de máquinas de votación. También hicimos estudios de factibilidad en Puerto Rico, en Costa Rica. O sea, yo estoy muy familiarizado con la máquina de votación y hoy, con estas nuevas máquinas que son de tercera generación, que permiten a la ciudadanía y a los candidatos ejercer un control estricto sobre el proceso, yo creo que no pueden dejar dudas de que las máquinas de votación son un instrumento válido para cualquier proceso electoral y más todavía en el paraguayo, porque como te expliqué, necesitamos escrutar a más de 3.000 candidatos en una sola mesa. Maravilloso. Vamos a hacer una última pausa en nuestra conversación, doctor Carlos María Ljubetić, y cuando regresemos, le pregunto, y ya se lo dejo para que lo vaya ahí organizando en su mente, ¿cómo ve usted las próximas elecciones para intendentes en octubre? Y también, ya que ha sido observador internacional, si a modo de formación personal no puede evitar la curiosidad de alguna manera seguir e involucrarse en procesos de elecciones como los que ocurrieron aquí con la elección pasada en Estados Unidos entre Biden y Trump. Pero me quedo esperando esa respuesta. En unos instantes volvemos con la parte final de nuestra conversación aquí en Mega Documental. No se nos vayan. Gracias por estar de regreso con nosotros en este episodio de estreno de Mega Documental con Ismael Cala a través de Mega TV Paraguay. Y estamos de lujo conversando sobre justicia electoral, no solo del Paraguay, porque ahora vamos a hablar también de situaciones como las que me tocó a mí vivir acá como ciudadano en Estados Unidos y que sé que todos los ojos del mundo también estuvieron puestos en las elecciones entre Biden y Trump. El doctor Carlos María Ljubetić es el director de procesos electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral paraguayo, pero también ha sido observador y consultor en procesos electorales a nivel internacional. Y doctor Carlos María, yo le dejaba 2 preguntas en el tintero. No tenemos mucho tiempo, pero sí me gustaría escuchar su opinión. Primero, algo interno. ¿Cómo ve el proceso electoral para las próximas elecciones que van a ocurrir para las intendencias en octubre? Yo creo que el proceso electoral se está desarrollando con absoluta normalidad, con los problemas propios de una elección que no está administrada precisamente por la justicia electoral, sino que dependen de los tribunales electorales independientes de cada partido político, al cual la justicia electoral le está prestando asesoramiento técnico y logístico. Pero las elecciones del 10 de octubre próximo, donde sí ya cada partido va a participar con sus candidatos, corresponde exclusivamente a la justicia electoral y nosotros entendemos que la organización va por buen camino, las máquinas funcionan, la gente está conforme
y yo creo que el proceso electoral se va a enmarcar dentro de la normalidad que suele tener el sistema paraguayo. ¿Y qué le pareció? Yo le llamo el circo. Y la verdad lo llamo el circo porque fue un periodo, las elecciones acá pasadas en Estados Unidos, un periodo de bombardeo a través de los medios de comunicación, los primeros debates que vimos que internacionalmente se siguieron y el lenguaje entre Biden y Trump y todo. Para mí fue un circo, para mí no representó lo que uno espera de un país como Estados Unidos que, bueno, aparentemente le da lecciones de democracia al mundo. Y digo aparentemente porque habría mucho que aprender todavía aquí dentro de lo que es la verdadera democracia, el principio y los derechos. Y no estoy hablando de las instituciones, sino de las actitudes de ciertos candidatos y ciertos políticos. Entonces, mi pregunta es, a modo de formación profesional, ¿usted se sigue involucrando informativamente en procesos electorales como este, que a mí me pareció complicado, que tuvo Estados Unidos en la elección pasada? Claro, estamos permanentemente monitoreando el proceso electoral norteamericano e inclusive hemos participado en varias elecciones norteamericanas como observadores, no en esta última porque nos tocó en una etapa muy complicada para viajar, pero normalmente sí estamos participando. Yo quiero aclarar que el sistema norteamericano funciona, pero para los Estados Unidos. No es uno de los pocos productos que no puede exportar los norteamericanos. No pueden exportar porque tiene particularidades muy propias de confianza en muchos casos y en este caso saltó por primera vez a una desconfianza masiva sobre el proceso, cosa que antes no existía. Yo le cuento que una vez en Maryland me acerqué a una mesa de votación y le pregunté a los miembros de mesa, ¿por qué no le controlan a este señor cuando está votando? ¿Y para qué? Me dice. Y para ver si es la persona que dice ser, el que tiene el derecho al voto. Porque puede votar en nombre de otra persona, digo. Pero ¿quién haría eso? Me dice. O sea, eso fue cuando fue la elección de Gore contra Bush. Todavía había confianza. Hoy, toda esta parafernalia de información creó una situación de desconfianza que de repente se puede entender, como decís vos, como un circo. No obstante, los Estados Unidos tienen una ventaja. Es un país donde las instituciones funcionan, donde la gente sabe hacer respetar a sus instituciones y finalmente el sistema electoral se impone sobre cualquier otro interés particular, sea de persona o de partidos. Gracias a Dios, porque la verdad que, por ejemplo, ese episodio del asalto al Capitolio, nosotros lo vimos como una película de horror y se ve en otros países y muchas personas a lo mejor quizás por su cabeza no les pasó que algún día viviríamos ese episodio también aquí en Estados Unidos. Pero estoy de acuerdo con usted. Gracias a Dios, los poderes están separados, las instituciones funcionan y se mantiene una responsabilidad y un compromiso por el bien mayor de la democracia del país. Ahora, ya casi acabando esta conversación, al margen de esta tarea, usted tiene un pasado brillante también en el deporte como jugador de básquetbol y director técnico. Entonces me encanta la versatilidad de talentos que ha podido expresar en su vida. Y tengo entendido que también se dedica a la docencia y al periodismo. Entonces, hablando de elecciones, si usted tuviese que elegir el mejor equipo de básquet del mundo, ¿cuál sería? Bueno, el Dream Team de Barcelona. Ese es el mejor equipo de básquetbol que yo vi en mi vida, donde participó no solamente el mejor basquetbolista que yo haya visto, sino el mejor deportista de toda la historia, que es Jordan. O sea, nunca un deportista fue tan influyente en su deporte como lo fue Jordan. Gracias. ¿Alguna última reflexión, una frase que a lo mejor le acompaña a usted como máxima de vida, con lo que nos quiera dejar para terminar en este último minuto nuestra muy memorable conversación?
Yo quiero dejarles como mensaje final mi filosofía de vida en cuanto a lo electoral se refiere, que es el respeto a la voluntad popular. Nosotros trabajamos para eso, para que el elector elija lo más libremente posible y para que esa elección sea respetada en asumir las responsabilidades para quienes lograron esa mayoría. Si eso uno respeta, el resto es secundario y se puede solucionar. Maravilloso. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio de Mega Documental, doctor Carlos María Liubetich. Éxitos en todo lo que está haciendo y lo que hará en el futuro como hombre renacentista y versátil. Y para mí ha sido un honor conversar con usted. Muchas gracias, encantado. Hasta pronto. Gracias. Y hoy, para despedirme, ya que hemos hablado de elecciones, espero haber hecho pues una muy buena elección de lo que voy a compartir con ustedes para terminar, porque son estrofas de una canción de Tierra Adentro, el grupo paraguayo de éxito internacional que tuve el placer de recibir en el programa en Miami cuando estuvieron para los premios Grammy. Y es Viajando Voy, dice la canción, por mi pueblo, que me dibuja en su paisaje sentimientos de una nación que no se achica, que te recibe con la sopa y con la chipa. Patria de héroes y de caballeros que al saludar se quitan el sombrero, que al despertar van rumbo al alba con esperanzas, porque el sueño no descansa. Orgullosos de decir, soy de raza guaraní. Esta es mi tierra, este es mi canto, es la alegría de sentir que tengo tanto que no me alcanza el mundo entero para cambiarte. Yo soy parte de este suelo. Cuánto orgullo en esa canción. Felicitaciones, Tierra Adentro. Gracias por ese regalo. Es una obra maestra. Y gracias a ti, paraguaya, paraguayo, que me ves todas las semanas a través de Mega TV. Gracias a Vamos por Más Producciones. Gracias a nuestro gran invitado, el doctor Carlos María Liubetich. Y por supuesto, nos vemos la próxima semana con otro episodio de estreno. Hasta entonces.